Introducción. Cuando no puedes soportarlo más. Este es un libro que trata acerca de seguir a Jesús y reunir valor para dejar todo lo que no pertenezca a su reino o esté bajo su gobierno. Tradicionalmente, la comunidad cristiana no le ha dado mucho valor al hecho de dejar algunas cosas. En efecto, más bien resulta todo lo contrario. La perseverancia y la resistencia es lo que más valoramos. Para muchos de nosotros, la noción de abandonar algo es completamente extraña. Mientras crecía, algunos que renunciaban a algo se consideraban débiles, malos deportistas y niños. Así que nunca dejé ningún equipo o grupo al que perteneciera. Recuerdo haberme apartado por un breve tiempo de las niñas exploradoras, pero pronto me volví a incorporar. Desertar no es una cualidad que admiremos, ni en nosotros ni en los demás. La clase de abandono de la que hablo no es una consecuencia de la debilidad o marcharse debido al desánimo. Es un resultado de ser fuerte y elegir vivir en la verdad. Se requiere morir a las ilusiones. Significa dejar de simular que todo está bien cuando no lo está. Perpetuar las ilusiones es un problema universal en los matrimonios, las familias, las amistades y los lugares de trabajo. Resulta trágico, pero simular que todo está bien cuando no lo está, sobre todo ocurre en las iglesias, el mismísimo lugar donde la verdad y el amor deberían brillar con más fuerza. El acto de dejar que encontramos en la Biblia va de la mano con elegir. Cuando dejamos aquellas cosas que están dañando nuestra alma o la de los demás, somos libres para elegir otras maneras de ser y relacionarnos que están cimentadas en el amor y conducen a la vida. Por ejemplo, cuando dejamos de temer lo que los demás piensan, elegimos la libertad. Cuando dejamos de mentir, elegimos la verdad. Cuando dejamos de culpar, elegimos asumir la responsabilidad. Cuando dejamos de pensar erróneamente, elegimos vivir la realidad. Dejar es una manera de hacer a un lado lo que las Escrituras llaman falsedad y el viejo hombre. Como escribe el apóstol Pablo, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Efesios 4, 22, 25. Cuando dejamos algo por las razones correctas, somos transformados. Algo se quiebra dentro de nosotros una vez que finalmente decimos ya no más. El Espíritu Santo engendra una nueva determinación dentro de nosotros. Nos levantamos por encima de nuestros temores y actitudes defensivas. La tierra dura de nuestros corazones se vuelve blanda y está lista para recibir nuevas posibilidades y mayor crecimiento. La Biblia nos enseña que hay un tiempo y una época para todo debajo del cielo. Eclesiastés 3:1. Eso incluye el dejar. No obstante, esto es algo que debe hacerse por las razones correctas, en el tiempo preciso y de la manera adecuada. De eso trata este libro. Cortemos la soga. En 1985, Simon Yates y su compañero de escalada, Joey Simpson, acababan de alcanzar la cima de una montaña de 6.400 metros de altura en Perú, cuando el desastre irrumpió. Simpson cayó y se hizo pedazos la pierna. Mientras el cielo se oscurecía y se levantaba una tormenta de nieve, Yates trató de bajar a su amigo malherido a tierra firme. Sin embargo, en un cierto punto, accidentalmente apoyó a Simpson en un acantilado de hielo, donde quedó colgando sin poder hacer nada. Luchando para sostener el cuerpo de su compañero en el aire, Yates se enfrentó a la decisión de la vida o la muerte de su amigo. Cuando ya no podía sostenerlo más, tuvo que tomar una decisión horrorosa: cortar la soga y salvar su propia vida, soltando a su compañero a fin de que cayera en picada hacia una muerte segura, o enfrentar la muerte por tratar de salvarlo. Yates más tarde relató esos momentos tan dolorosos. No había nada que pudiera hacer, simplemente me encontraba allí. Pasó 1 hora y media. Mi posición se estaba tornando desesperada. Literalmente estaba descendiendo la montaña en pequeñas etapas entrecortadas sobre esta nieve blanda que se deshacía debajo de mí.
Entonces recordé que tenía una navaja. Tomé la decisión bastante rápido. De veras, me pareció que era lo correcto bajo esas circunstancias. No había forma de mantenerme donde estaba. Más tarde o más temprano iba a ser arrastrado por la montaña. Entonces saqué la navaja. Yates cortó las sogas instantes antes de haber sido arrastrado a su propia muerte. Seguro de que su compañero estaba muerto, regresó a la base del campamento, consumido por el dolor y la culpa debido a que había cortado la cuerda. No obstante, de manera milagrosa, Simpson sobrevivió a la caída, rodando sobre peñascos y cañones y llegando a la base del campamento unas horas antes de que Yates hubiera planeado irse. Al describir su decisión de cortar la soga, Yates expresa la lucha más interna de cada uno de nosotros al decir «lo dejo». Nunca me había sentido tan perturbadoramente solo. Si no hubiera cortado la soga, en realidad hubiera muerto. Nadie corta la soga. No podría haber hecho algo peor. ¿Por qué no hiciste esto o intentaste aquello otro? Podía escuchar las preguntas y ver las dudas en los ojos de los que aceptaran mi historia. Resultaba extraño y cruel. Sin embargo, muchas veces traté de persuadirme de que no tenía otra opción más que cortarla. Un pensamiento persistente, dicho de otro modo, parecía casi una blasfemia haber hecho tal cosa. Iba en contra de cualquier instinto, incluso contra el instinto de autopreservación. No podía escuchar ningún argumento racional en contra de los sentimientos de culpa y cobardía. Me resigné al castigo. Parecía justo ser castigado, pagar por haberlo dejado morir, como si sobrevivir simplemente hubiera sido un crimen en sí mismo. Renunciar, dejar algunas cosas, puede sentirse como si estuviéramos cortando la soga de un salvavidas y alguien, posiblemente incluso nosotros, fuera a morir. Por esta razón, dejar algo resulta impensable para muchos, en especial en la Iglesia. Parece bizarro y cruel. ¿Quién quiere caerles mal a los demás y arruinar las cosas? Yo no. Sin embargo, llega el momento en que cruzamos una línea y no podemos soportarlo más. Al igual que Yates, sabemos que moriremos espiritual, emocionalmente o de alguna otra manera, a menos que cortemos por lo sano y elijamos hacer algo diferente. Al final avanzamos más allá de nuestros temores y damos un paso hacia el gran territorio desconocido que yace delante de nosotros. Algunos miembros de la comunidad de alpinistas criticaron a Yates por violar la regla sagrada de nunca abandonar a un compañero, aun si los dos mueren en el proceso. Joy Simpson mismo defendió con pasión la decisión de su amigo. A fin de cuentas, la decisión de Yates de cortar la soga le salvó la vida a ambos. El cristiano no libre. Cuando me enamoré de Cristo, lo hice de veras. Siendo una estudiante universitaria de 19 años, la enormidad del amor de Dios me inundó. De inmediato emprendí una búsqueda apasionada para conocer a este Jesús vivo y estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de agradarle. Enseguida, estructuré mi vida en torno a disciplinas espirituales vitales como leer y memorizar las Escrituras, orar, tener comunión, adorar, ayunar, ofrendar financieramente, servir, practicar el silencio y la soledad y compartir mi fe con otros. En mi deseo de ser como Jesús, leí libros de autores como Richard Foster, J.I. Parker y John Stott sobre la importancia de las disciplinas espirituales. Ellos me ayudaron a ampliar mi entendimiento del cristianismo y me inspiraron a mantener a Cristo en el centro de mi vida. Sin embargo, fracasé en comprender la verdad de que una vida espiritual saludable incluye un equilibrio delicado entre servir a las necesidades y los deseos de los demás y valorar mis propias necesidades y deseos. En cambio, puse todo mi esfuerzo en cuidar de los demás a expensas de mi propia alma. El dolor y el resentimiento acumulados por este desequilibrio me llevaron a mi primera gran renuncia, a la edad de 37 años. Después de 17 de haber sido una cristiana comprometida, llegué a darme cuenta de que esa autonegación excesiva me había arrastrado a una existencia triste y motivada por la culpa. Jesús me había invitado a la vida cristiana para disfrutar de un rico banquete en su mesa, pero a menudo sentía que era una esclava en la cocina,
trabajando para servir a todos los que participaban del banquete, en vez de disfrutarlo yo misma. En mi relación con Jesús había pasado del enorme gozo de sentirme llena de su amor al resentimiento de sentirme abrumada por sus demandas. Mi verdadera identidad se había esfumado al haber puesto a los demás antes que a mí misma. Constantemente pensaba en las necesidades de nuestras 4 hijas pequeñas, me preocupaba por las responsabilidades de Pete, suplía cualquier necesidad que hubiera a fin de ayudar a la iglesia a crecer. Todas esas son cosas potencialmente buenas, pero mi amor se había convertido en un tengo que o un debo, más que en un regalo dado de forma gratuita. Una comprensión renovada de mi dignidad y las limitaciones humanas me permitieron establecer límites afectuosos a mi alrededor. Pronto me di cuenta de que esto era primordial para ofrecer un sincero y genuino regalo de amor a los demás. Al igual que el amor de Dios por nosotros, nuestro amor debe ser libre, y el grado en que me valoraba y amaba a mí misma representaba el grado en que podía ser capaz de amar bien a los demás. Morir para vivir. Dejar algo se relaciona con morir a las cosas que no son de Dios. No te confundas, esta es una de las cosas más difíciles de hacer por Cristo. Sin embargo, la buena noticia es que renunciar no es un fin en sí mismo, sino que significa también un comienzo. Renunciar, según la manera bíblica, constituye el camino de Dios para que otras cosas nuevas lleguen a nuestras vidas a fin de alcanzar la resurrección. Y aún así, el camino que conduce a la resurrección nunca es sencillo. Algunas voces interiores nos alarman con temores acerca de dejar las cosas. ¿Qué pensará la gente? Estoy siendo egoísta y eso no es lo que haría Jesús. Lo echaré todo a perder. Lastimaré a los demás. Todo se vendrá abajo a mi alrededor. Pondré en riesgo mi matrimonio. Todo dentro de nosotros rechaza el dolor asociado con morir, que es el requisito previo e innegociable para resucitar. Como resultado, a menudo cedemos a nuestros temores como una estrategia para liberar la ansiedad a corto plazo. Lo triste es que esto por lo general nos conduce a consecuencias dolorosas a la larga, como la agitación interior, la tristeza y los resentimientos que son perjudiciales. Con el tiempo, nos quedamos estancados y somos ineficaces para llevar un fruto genuino para Cristo. En mi caso, resultó en un corazón retraído que trataba más de evitar a la gente que de amarla. Es cierto que solo muriendo podemos vivir verdaderamente, según las palabras de Jesús, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Y eso fue lo que ocurrió cuando decidí dejar algunas cosas. Recibí mi vida de nuevo, y lo que siguió fueron más transformaciones que no solo me cambiaron a mí, sino que le dieron nueva vida a Pete, nuestro matrimonio, los hijos, la iglesia y un montón de otras personas. Dejar algunas cosas ha purificado mi corazón. Esto exigió que admitiera verdades acerca de mí que había preferido enterrar y evadir. Enfrentar las fallas y defectos de mi carácter, mi matrimonio, mi maternidad y mis relaciones ha sido siempre aterrador. Por momentos sentí que estaba cortando la soga que me mantenía amarrada a salvo en la ladera de una montaña. No obstante, Dios ha usado caída libre a fin de purgar mi corazón y darme una experiencia más íntima de su gracia y misericordia. Por lo tanto, junto con una mayor conciencia de mi pecado, me he sentido cada vez más maravillada del amor apasionado e inconmovible de Dios hacia mí. Cortar esas ataduras me llevó a un matrimonio de ensueños con Pete. Con el tiempo, al comenzar a eliminar las formas no saludables de relacionarnos y empezar a practicar nuevas habilidades emocionalmente sanas, nuestro matrimonio se ha convertido en una experiencia que simboliza el amor de Cristo por su novia, la Iglesia. Y dejar algunas cosas repercutió en el resto de nuestras relaciones también, incluyendo la relación con nuestros hijos, la familia extendida y la Iglesia Nueva Vida. Esa renuncia me ha enseñado a serle leal a las cosas correctas. Aunque renunciar puede sonar a solo dejar algo, en realidad adquirí un compromiso renovado de perseverar en las cosas correctas.
Aprendí a servir a los demás con sinceridad en vez de hacerlo de mala gana. El apóstol Pablo brinda una descripción vívida de la paradoja implícita en renunciar a algo. ¿Qué ocurre cuando vivimos a la manera de Dios? Cuando dejamos ciertas cosas, Él trae dones a nuestras vidas del mismo modo en que el fruto aparece en un huerto, como el cariño por los demás, la exuberancia de la vida, la serenidad. Desarrollamos una disposición a apegarnos a las cosas, un sentido de compasión en el corazón y una convicción de que una santidad básica permea las cosas y las personas. Nos encontramos involucrados en compromisos nobles sin necesidad de forzar nuestro camino en la vida, siendo capaces de organizar y dirigir nuestras energías de manera sabia. Gálatas 5, 22, 23. Nunca imaginé que dejar de hacer algo me llevaría a esta clase de libertad y productividad. Solía intentar promover con mis propios esfuerzos el fruto del Espíritu Santo. No obstante, descubrí que cuando vivimos a la manera de Dios, el fruto sencillamente aparece en el jardín. Esta es una maravilla digna de observar. No la cambiaría por nada en el mundo. Lo que descubrí en última instancia cuando abandoné algunas cosas fue un sendero que conducía hacia el verdadero propósito de mi vida, permitir que el amor de Dios me transformara y por medio del Espíritu Santo poco a poco llegar a transmitir ese amor a los demás. Las páginas que siguen exploran 8 deja de específicos. Aunque cada uno se relaciona con el anterior y están organizados para que los leas en orden, cada capítulo es independiente. Quizás quieras comenzar con un capítulo que se relaciona más con tus circunstancias actuales. Una vez que lo hayas leído, te animo a que regreses al principio y leas cómo ese contenido encaja dentro de la totalidad del tema. No tomamos la decisión de renunciar a algo solo una vez, sino que cada dejo de implica un viaje de toda la vida. En realidad, uno nunca termina con ninguno de ellos. Escribí La mujer emocionalmente sana a fin de prepararte para transitar este nuevo sendero por el resto de tu vida. Al continuar tu viaje de dejar ciertas cosas atrás, debes saber que no tienes que hacerlo todo sola. Te animo a que busques y te apoyes en mentores experimentados que puedan guiarte bien a través de las complejidades de la renuncia. Saber cuándo dejar algo y cuándo no hacerlo resulta igual de importante. Comencemos a explorar el primer deja. Deja de temer lo que piensen los demás. Capítulo 1. Deja de temer lo que piensen los demás. Yo dejo todo, le dije a mi esposo. Me voy de la iglesia. Esta iglesia ya no me da vida, me proporciona muerte. Me voy a otra iglesia. Había estado imaginándome este momento durante meses. Como mi esposo era el pastor principal de nuestra iglesia, no se trataba de una decisión menor. Por años había hecho algunos débiles intentos a fin de lograr captar su atención para que viera mi cansancio y frustración. Finalmente ya no daba más. «No puedes hacer eso», replicó Pete, visiblemente molesto. «Es ridículo». Me quedé callada, decidida a no ceder ante su enojo. «¿Qué hay acerca de los niños? ¿A dónde van a ir? Esto no es práctico. Escucha, solo un año más y las cosas mejorarán». Podía ver crecer su ansiedad a medida que surgían más y más razones en cuanto a por qué dejar la iglesia era una mala idea. «¿Y qué pasa con Dios? ¿No nos llamó a los dos a hacer esto? Mira todo lo bueno que Él está logrando. Las personas están siendo cambiadas». ¿Quién podía discutirlo? Pete se había mantenido sacando la carta de Dios desde el comienzo de nuestro matrimonio. Durante años me había sentido rechazada e ignorada por él, y ya no me importaba más. Finalmente había tocado fondo. Con Pete, dedicando tanto de su vida a la iglesia, me sentía como una madre soltera criando a nuestras 4 niñas solas. Tan solo unos meses antes le había dicho, «¿Sabes? Si nos separáramos, mi vida sería más fácil, porque al menos te llevarías a las niñas los fines de semana y tendría un respiro». Lo dije de verdad, pero en ese momento todavía se trataba de una fantasía, una amenaza hueca. Mi necesidad de ser lo que los demás querían y esperaban que fuera resultaba demasiado grande como para permitirme levantarme en defensa propia. Aunque había sido una cristiana comprometida durante muchos años, mi identidad primaria no estaba definida por el amor de Dios hacia mí, sino por lo que los demás pensaban de mi persona. Esto produjo un impacto negativo en todas las áreas de mi vida.
mi matrimonio, mi maternidad, mis amistades, mi liderazgo e incluso mis sueños y esperanzas. No obstante, a estas alturas había perdido el temor a lo que los otros pudieran llegar a pensar o decir. Ya no había nada que perder. Había dado tanto de mí que ya ni me reconocía a mí misma. La Yeri creativa, extrovertida, divertida y enérgica se había perdido. Ahora me sentía huraña, deprimida, cansada y enojada. Nuestra iglesia estaba creciendo y en la vida de las personas estaban ocurriendo cosas emocionantes, pero a un costo muy alto para mí, un costo que no quería seguir pagando. Había algo desesperadamente erróneo en ganar todo el mundo para Cristo a expensas de perder mi propia alma. Me quejé con Pete de mi infelicidad y lo culpé por mi desgracia. Para empeorar más las cosas, me sentía avergonzada y culpable de todo esto. A fin de cuentas, ¿no debían las buenas esposas de los pastores cooperar y mantenerse contentas? Aún así, había llegado al punto de tal infelicidad que no me importaba lo que alguien pensara de mí. Me tenía sin cuidado si la gente me veía como una mala esposa de pastor o una mala cristiana. Quería salirme de todo. Se dice que una persona que no tiene nada que perder se vuelve la persona más poderosa de la tierra. Ahora yo era esa persona. Comencé a asistir a otra iglesia a la semana siguiente. Cuando miro hacia atrás me siento muy triste y avergonzada de que me hubiera llevado tanto tiempo finalmente tomar cartas en el asunto. El temor a lo que los demás pudieran pensar me había paralizado durante años. Dejar la iglesia era solo el primer pequeño paso hacia la verdadera libertad en Cristo. El problema, según aprendería más tarde, en última instancia no era la iglesia, Pete, el tráfico de Nueva York o nuestras 4 hijas. La cruel verdad era que yo misma constituía el principal problema. Cosas monumentales dentro de mí debían cambiar. Mirar a los demás para decirme estoy bien. Sin darnos cuenta, Pete y yo nos habíamos convertido en hermanos siameses emocionalmente hablando. Estábamos unidos por la cintura de una manera poco saludable. Deseaba que él pensara y sintiera como yo, y Pete quería que yo pensara y sintiera como él. Él consideraba que yo debía sentir la angustia y la pasión que él tenía por plantar una iglesia en la ciudad de Nueva York. Yo creía que él tenía que sentir mi sufrimiento por las dificultades en nuestra vida. Las largas horas, el poco dinero, la falta de vacaciones, la gente complicada. También estábamos unidos por la cintura en cuanto a sentirnos responsables por la tristeza, el enojo y la ansiedad del otro. Como resultado, vivíamos reaccionando mutuamente, minimizando, culpando, negando y defendiéndonos contra las emociones del otro. Se precisaba una cirugía radical a fin de separar nuestros mundos emocionales. No estábamos lo suficiente separados como individuos para disfrutar de una conexión y unidad genuinas. Yo temía las consecuencias negativas si cambiaba nuestra danza emocional. Aunque Pete no era un ogro en lo absoluto, sentía su desaprobación, ya que ésta iba directo a la médula de mi identidad. Si él se enojaba conmigo, entonces yo sentía que debía ser mala. La sola idea de que Pete o cualquier otra persona para el caso pensara mal de mí era peor que la muerte. Sin embargo, algo estaba claro, me estaba muriendo, no podía respirar. Durante los primeros 9 años de casados me conformé y acomodé a los deseos de mi esposo. Enseguida abandoné mi deseo de volver a la escuela porque chocaba contra la ya saturada agenda de Pete. Evitaba temas candentes que sospechaba podrían dar lugar a una tensión en nuestro matrimonio. Era incapaz de tolerar la incomodidad y el dolor de una mueca de Pete, o peor aún, su enojo hacia mí. ¿Qué debía hacer? ¿Sería él desdichado si comenzaba a ser yo misma? No obstante, pronto me di cuenta que este tema calaba más profundo y era más amplio que mi relación con mi marido. Los patrones enfermizos de autosacrificio y agradar a los demás se trasladaban a cada área de mi vida, las amistades, la iglesia, mis hijos y hasta mi familia de origen. Como la mayoría de las personas, disfruto cuando la gente me dice, ya sea con palabras o no, que estoy en lo correcto. Eso es bueno. Me gustaba sentirme apoyada por Pete y los demás. El problema viene cuando la validación de otros se convierte en algo que uno debe tener. Tristemente, yo la necesitaba. Tenía que recibirla para sentirme bien conmigo misma. En otras palabras, me sentía bien conmigo siempre y cuando los demás estuvieran bien. Nuestro falso sentido de bienestar.
Descansar en la aprobación de los demás para nuestro sentido de autoestima es una contradicción directa con la verdad bíblica. Nuestro falso sentido de bienestar, es decir, nuestra capacidad de ser amados, nuestro sentido de ser lo suficiente buenos, en definitiva no debe provenir de los demás, sino de dos realidades fundamentales. Fuimos creados a la imagen de Dios. Ser hechos a la imagen de Dios significa tener un valor inherente. Somos tesoros sagrados, infinitamente valiosos como seres humanos a pesar de lo que hagamos. Tenemos una identidad en Cristo. Cuando comenzamos una relación con Cristo, encontramos nuestra nueva identidad en Él. Ahora dependemos del historial inmaculado de Jesús para nuestra relación con Dios. Somos amados, estamos bien y se nos considera lo suficiente buenos por su causa. No hay nada que demostrar. Durante años memoricé versículos claves, realicé estudios bíblicos sobre Gálatas y Romanos y medité sobre la justicia de Cristo como el fundamento de quién yo era. A pesar de eso, grandes porciones de mi identidad no habían sido alcanzadas por la verdad del amor de Cristo hacia mí. Mi realidad diaria era que mi capacidad de ser amada no provenía de Cristo, sino de lo que otros percibían de mí. Necesitaba que la gente pensara que era una gran cristiana y una buena persona. A raíz de eso, siempre me encontraba diciendo que sí cuando quería decir que no, aunque me sentía infeliz. Me sentía identificada con el apóstol Pedro en su lucha por liberarse de lo que los demás pensaran. Después del arresto de Jesús, los 12 discípulos lo abandonan y huyen. Sin embargo, Pedro lo sigue hasta un patio externo mientras se celebra el juicio de Jesús y muchos lo reconocen como su amigo. Con todo, él niega 3 veces conocerlo. Su temor a la desaprobación supera lo que sabe y cree intelectualmente como verdad. Pedro había confesado antes a Jesús como el Mesías, pero esta convicción no es lo bastante profunda en él como para soportar el posible rechazo y la desaprobación de la gente. Mateo 26, 31-75. De la misma manera, mi identidad en Jesús no estaba tan cimentada como yo creía. Aunque mi matrimonio y la iglesia fueron fuentes importantes de angustia durante años, tenía temor de alterar esos sistemas. Como el apóstol Pedro, no podía hacerle frente al rechazo y a la desaprobación. Finalmente reconocí que mi mayor obstáculo para hacer cambios saludables era el temor a lo que los demás pensaran de mí. Esa verdad impactante me atravesó el corazón. Al igual que Pedro, estaba viviendo una ilusión. Creía en Jesús como Señor y Cristo. Disfrutaba del amor de Dios a un cierto nivel, pero éste no penetraba en mí lo suficiente como para liberarme del temor a lo que los demás pensaran. Héroes bíblicos que se descarrilan. Tú y yo no estamos solas en esta adicción a la aprobación. Las Escrituras están repletas de ejemplos de personas que se desviaron al mirar a los demás a fin de que les dijeran que estaban bien. Abraham, por ejemplo, mintió al temer por su seguridad. Sintió temor a lo que el rey egipcio le podía llegar a hacer si se daba cuenta que Sara era su esposa. Génesis 12, 10-20, 21-18. Jacob vivía llevado por el temor a lo que los demás pensaban. Continuó las mentiras de su madre en lugar de confrontarla. Génesis 27. Rubén prefirió tratar con amabilidad a su hermano José en vez de venderlo como esclavo, pero la presión de los 9 hermanos lo superó. Preocupado por lo que pensarían si él era el único defensor de su hermano menor, se unió a ellos en un crimen espantoso. Génesis 37, 12-36. Aarón se solidarizó con la congregación descontenta que esperaba a que Moisés descendiera del monte Sinaí después de 40 días. El pueblo quería un Dios que pudiera ver y tocar, de modo que Aarón al final sucumbió a la presión y les construyó un becerro de oro para aplacar su ansiedad. Éxodo 32. La tendencia de Timoteo a ser temeroso y ceder a los que lo rodeaban casi hace que la iglesia de Éfeso fuera desviada por los falsos maestros. Primera de Timoteo 1. En todas estas situaciones, las consecuencias de mirar a los demás antes que a Dios a fin de conseguir aprobación y validación fueron desastrosas. Para las mismas personas, su relación con Dios y el pueblo al que amaban. Y ocurre igual con nosotros. Un desvío del camino hoy en día. Decimos que Cristo ha cambiado nuestras vidas. No obstante, ¿de veras lo ha hecho? ¿Qué tan profundamente? Considera un par de situaciones actuales. Sales a almorzar con otras 6 personas. Estás en apuros económicos,
pero vas porque en realidad te sientes bien con esa gente y quieres pasar un tiempo con ellos. Pides una ensalada y agua a un precio de $6, de modo que puedas mantenerte dentro de tu presupuesto. Mientras tanto, todos los demás ordenan entradas, aperitivos, tragos y postres. Te pones nerviosa cuando percibes que el mozo puso todo el pedido en una sola cuenta. En silencio, oras que no dividan la cuenta en partes iguales. Nunca harían algo tan insensato, murmuras para tus adentros. Después de 2 horas de charlar y comer, alguien recomienda con entusiasmo: ¿y si lo hacemos más sencillo y dividimos la cuenta en partes iguales? Sería un promedio de $25 por cada uno, incluyendo la propina. Sí, es genial, responde alguien de total acuerdo. $25 por persona, piensas furiosa. Yo no quiero gastar ese dinero. Sin embargo, ¿qué puedo hacer? Por dentro estás muriendo, pero no dices nada porque no deseas arruinar el clima festivo o, peor aún, ser vista como alguien mezquina. Pagas los $25, pero te sientes amargada y te prometes que nunca más lo volverás a hacer. Un mes después mientes cuando el mismo grupo te invita a otro almuerzo y dices que ya tenías un compromiso. Otro ejemplo más: Joyce es la líder de un estudio bíblico desde hace mucho tiempo y un ejemplo para muchos en su iglesia. Joyce intenta arreglarse el cabello con una nueva peluquera que le recomendó una buena amiga. No obstante, cuando se sienta en la silla se incomoda por lo que está viendo en el espejo. Por dentro está pensando: no me gusta para nada este corte, es un desastre. A pesar de su preocupación creciente, no le dice nada a la peluquera. Continúa sonriendo por fuera y charla un poquito. Mientras tanto, ora que la tortura cese pronto y el daño sea reparable. Cuando el estilista finalmente termina, Joyce casi no puede contener la furia. De todas maneras, de forma muy efusiva, le da las gracias a la mujer delante de las demás clientas. En realidad se siente tan culpable por su ira contra la peluquera que le deja el doble de propina. A veces nuestra necesidad de que otros nos digan que estamos bien resulta tan sutil pero tan penetrante que puede ser difícil y a la vez aterrador reconocerla en nuestra vida. Consideremos algunas posibilidades más. Estás dolida por el comentario de una amiga, pero no dices nada porque no quieres que piensen que eres susceptible o irritable. Tu mecánico te pasa una factura de casi el doble de lo que originalmente habían acordado por reparar tu auto, pero está ocupado con otros clientes y no quieres hacer una escena pidiendo una explicación. Saliste con un grupo de amigos a ver una película. Todos, excepto tú, quieren ir a ver una en particular, pero no quieres que te vean como una persona complicada o desagradable, así que te conformas y no dices nada. Tu familia quiere que vayas a la fiesta de jubilación de tu tía, a 100 kilómetros de tu ciudad. No quieres asistir, pero vas de todos modos con tal de no tener que enfrentar la desaprobación de tus parientes. Estás involucrado en una relación de noviazgo enfermiza con alguien porque no sabes cómo terminar. Temes las repercusiones en los amigos mutuos y te preguntas si la gente dirá: ¿qué anda mal con él? ¿Otra relación fracasada más? ¿Quiere quedarse soltero para siempre? Estás visitando a unos vecinos, pero no disciplinas la mala conducta de tu hijo de 4 años porque temes que te avergüence con otro berrinche. Tienes un empleado que está haciendo las cosas mal y agotando al resto del equipo. Le das indicios de que necesita cambiar, pero él no capta el mensaje. Eres su supervisor, pero no puedes tolerar la idea de hacer que pierda su empleo. Como no quieres despedirlo, tienes que contratar a otra persona para que lo cubra. Tu resentimiento crece. Tu jefe usa un lenguaje inapropiado cuando está cerca de ti, un lenguaje con contenido sexual. No le dices nada, ya que no deseas que piense que eres un mojigato. No has cambiado tu corte de cabello por más de 10 años porque tu esposo no quiere, pero te fastidia la cantidad de tiempo que pasas arreglándolo y anhelas un cambio. Te gustaría hablar con tu cónyuge de tu vida sexual, pero tienes miedo a decir algo. No estás segura de cómo reaccionará. Presta atención a cómo actúas en los próximos días. Observa tus interacciones con los demás. Determina el número de veces que tus palabras y acciones se modifican para obtener la aprobación, evitar la desaprobación de los demás. Los cambios que hacemos en nuestra conducta a menudo son sutiles y están por debajo del nivel de nuestra conciencia. Mantente alerta.